Sabueso del cielo, capítulo 16. 2 semanas después. Me encontraba en algún lugar más profundo que los sueños y emergí a la superficie como un pez arrancado del agua, sacudiéndose y aleteando. ¿Qué? No recordaba dónde estaba, quién era ni cómo hablar. Entonces volví a oír el ruido que me había despertado y se me pusieron todos los pelos de punta, como los míos. ¡Por los clavos de Roosevelt! Recuperé la palabra y el sentido de golpe, y extendí las dos manos en busca de algo a lo que sujetarme. Sábanas, colchón, cama. Estaba en la cama, pero ni rastro de Jamie. A mi lado había un espacio vacío. Parpadeé como un búho y volví la cabeza buscándolo. Estaba plantado junto a la ventana sin cristal, desnudo y bañado por la luz de la luna. Apretaba los puños y estaba muy tenso. ¡Jamie! No se volvió, no parecía oír nada, ni mi voz, ni los golpes, ni la agitación de los demás habitantes de la casa, que también habían despertado al oír los aullidos. Oí como Mandy empezaba a llorar asustada, y también las voces de sus padres, que se solapaban la una con la otra, tratando de tranquilizarla. Me levanté de la cama y me acerqué con cuidado a Jamie. Aunque lo que realmente quería era meterme bajo las sábanas y ocultar la cabeza debajo de la almohada. Ese ruido. Miré por encima de su hombro, pero a pesar de lo mucho que brillaba la luna en el claro, no se veía nada que no debiera estar allí. Quizá procediera del bosque. Los árboles y las montañas eran una cortina negra impenetrable. «Jamie», dije más calmada. Lo agarré del antebrazo con firmeza. «¿Qué crees que es? ¿Lobos? Un lobo, quiero decir». Fuera lo que fuera que estuviera haciendo ese ruido, esperaba que se tratara de una única cosa. Jamie se sobresaltó al notar el contacto. Se volvió para mirarme y sacudir la cabeza con fuerza, tratando de desembarazarse de algo. Yo empezaba a decir con voz soñolienta, y después sencillamente me rodeó con sus brazos y me estrechó. Pensé que estaba soñando. Advertí que temblaba un poco y lo abracé con todas mis fuerzas. Por mi mente desfilaron siniestras palabras celtas como Banshir o Adas, que me susurraban al oído. En aquella época se decía que la Banshir aullaba en el tejado cuando alguno de los habitantes de la casa estaba a punto de morir. Como mínimo, no estaba el maldito tejado, porque tampoco había. ¿Tan ruidosos son tus sueños?, pregunté y me estremecí al oír un nuevo aullido. Jamie no llevaba mucho tiempo levantado. Tenía la piel fría, pero no estaba helado. Sí, a veces. Dejó escapar una risita y me soltó. Una tormenta de pasitos se acercó corriendo por el pasillo, y yo corrí a abrazarlo de nuevo justo cuando la puerta se abría y Jem entraba en el dormitorio seguido de Fanny. «¡Abuelo! ¡Hay un lobo afuera! ¡Se comerá a los cerditos!». Fanny jadeó, se tapó la boca con la mano y abrió los ojos como platos. Y no se debía a la idea de la inminente muerte de los cerditos, sino a que Jamie estaba desnudo. Yo estaba tapándolo con todo lo que podía con mi camisón, pero tampoco había tanta tela, y sí había mucho Jamie. «Vuelve a la cama, cariño», dije, lo más tranquilamente que pude. «Si es un lobo, el señor Fraser se ocupará de él». «Morantaig, Sassenach», susurró entre dientes. «Muchas gracias. Jem, pásame el tartán, ¿quieres?». Jem, para quien ver al abuelo desnudo era algo de lo más normal, descolgó el tartán que estaba colgado junto a la puerta. «¿Puedo salir a ayudar a matar el lobo?», preguntó esperanzado. «Podría dispararle. Se me da mejor que a papá».
¿Lo dice él mismo? No es un lobo, repuso Jamie, rodeándose la cintura con el tartán. Id a decirle a Mandy que no pasa nada antes que consiga que se caiga la casa entera con tanto ruido. Grito. Los aullidos eran cada vez más fuertes, igual que el histérico llanto de la pequeña. Y por la cara que tenía Fanny estaba a punto de unirse al coro. Bree apareció en la puerta. Parecía el arcángel Miguel, con su vaporosa bata blanca y el pelo revuelto y la espada de Roger en la mano. Fanny sollozó al verla. —¿Qué pensabas hacer con eso, Onigian? —preguntó Jamie, señalando la espada con la cabeza mientras se disponía a ponerse la camisa. —No creo que puedas clavarle eso a un fantasma. Fanny alternó una mirada petrificada entre Bree y Jamie, y luego se sentó en el suelo de golpe y enterró la cabeza entre las rodillas. Jem también tenía los ojos abiertos como platos. —¡Un fantasma! —repitió, mirando al vacío. —¡Un lobo fantasma! Yo miré algo nerviosa hacia la ventana. Jamie ya era lo bastante mayor como para haber oído hablar de los hombres lobo, y la palabra conjuró una imagen muy desagradable en mi mente, al tiempo que un gemido particularmente desolado y penetrante atravesaba el momentáneo silencio. —Ya os he dicho que no es un lobo —insistió Jamie, con un tono de indignación y resignación al mismo tiempo—. —Es un perro. —¡Rolo! —sugirió Jamie horrorizado—. —¡Ha vuelto! Fanny levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos como platos. Bree dejó escapar un ruidito involuntario, y presa del mismo reflejo, yo volví a agarrarle el brazo a Jamie. —¡Jesús! —exclamé con demasiada delicadeza dadas las circunstancias, y lo solté. —Lo dudo. Pero había notado que a Jamie se le erizaba el vello del brazo, y a mí se me había puesto la piel de gallina. —Quedaos aquí —nos ordenó, y se volvió hacia la puerta. Yo abandoné a Bree para que se ocupara ella sola de los arrebatos de los niños, y lo seguí. Ninguno de los dos se había parado a encender una vela, y la escalera estaba oscura y fría como un pozo. Allí los aullidos se oían más apagados, lo que me alivió un poco. —¿Estás seguro que es un perro? —le pregunté a la espalda de Jamie. —Sí —afirmó. Su voz era firme, pero oí cómo tragaba saliva y me resbaló por la espalda un hilo de inquietud. Cuando llegó a los pies de la escalera, Jamie giró a la izquierda y se metió en la cocina. Solté el aire que estaba conteniendo cuando me envolvió el aire caliente que seguía flotando en la espaciosa estancia. Las brasas sofocadas de la chimenea todavía brillaban un poco e iluminaban ligeramente los redondeados y sólidos contornos del caldero y la tetera, colgados cada uno en su sitio, y se advertía el ligero brillo del estaño en el mostrador. El cerrojo de la puerta estaba echado. A pesar de la acogedora sensación que me había asaltado al entrar en la cocina, sentí un hormigueo en la cabeza. Los aullidos se oían con más intensidad. Se elevaban y descendían a un ritmo muy distinto del de mi respiración. No estaba del todo segura, pero me daba la impresión de que el sonido era más nítido, como si de pronto estuviera más cerca. Jamie había metido un pequeño haz de leña entre las brasas y la chimenea. Lo sacó y sopló de una punta de los palillos hasta que de uno de ellos surgió una llama. ¿Siguen ahí? Porque no veo los mensajes.
No te preocupes, Onigian, repuso. Solo es un perro, de verdad. Yo le devolví la sonrisa, pero aún percibía cierto aire de incomodidad en su voz. Vi el mensaje. Ya le devolví la sonrisa, pero aún percibía cierto aire de incomodidad en su voz, y cogí el rodillo de piedra mientras lo seguía hasta la puerta. Jamie levantó la pesada barra y la dejó en el suelo. A continuación descorrió el pestillo sin vacilar y abrió la puerta. La fría humedad de la montaña se coló en la casa. Me agitó el camisón y me recordó que debía haberme puesto la capa. Pero no había tiempo para eso, y con valentía seguí a Jamie hasta la parte de atrás. Allí el sonido se oía más alto, pero de pronto parecía menos agitado. Era como un búho ululando en la noche. Observé con atención la colina que se erigía por detrás de la casa, pero no pude ver nada a la tenue luz de la antorcha. A pesar de estar tan expuesta, me sentía más segura. Jamie debía de tener sus propias dudas, pero era evidente que no pensaba que aquel perro misterioso fuera peligroso. Pues, de lo contrario, no me habría dejado acompañarlo. Suspiró profundamente, se metió 2 dedos en la boca y silbó con fuerza. El ruido cesó. «¡Venga! ¡Ven!», ordenó levantando un tanto la voz, y dio un silbido un poco más suave. El bosque estaba en silencio y no corrió nada hasta el transcurso de 1 o 2 minutos. Entonces algo se movió. Una mancha se separó de las tomateras que crecían junto a la letrina y se acercó poco a poco a nosotros. Oí el ruido de unos pies descendiendo por la escalera y el sonido amortiguado de unas voces, pero ya estaba completamente concentrada en el perro. Entonces sí era un perro. Vi los ojos dorados brillando en la oscuridad y de pronto lo tenía lo bastante cerca como para ver sus rítmicos pasos y la sinuosa curva del lomo y la cola. «¿Es un perro de caza?», pregunté. «Sí». Jamie me dio la antorcha, se puso en cuclillas y extendió la mano. El sabueso, pues así era como llamaban ellos a los perros de caza con pelaje salpicado de manchas negras, pareció encogerse un poco mientras se acercaba a él con la cabeza gacha. «No pasa nada, Nigen», le dijo al animal con un tono suave y ronco. «¿Ya tienes claro que es un perro?». «Sí», contestó, y me pareció advertir cierto remordimiento en su voz. Pero le acarició la cabeza y el perro se aproximó un poco más, moviendo la cola algo vacilante. «La pobre está muerta de hambre», advertí. Se le adivinaban las costillas e incluso a la tenue luz de la antorcha, y tenía la tripa tan encogida como el cierre de un bolsillo sin cordel. «¿Nos queda un poco de carne, Sassenach?». «Seguro que sí». Los demás estaban en la cocina, pero habían dejado de hablar, pendientes como estaban de nuestras voces. Pronto estarían todos allí. «Jamie», dije, y le puse la mano en la espalda desnuda, «¿dónde habías visto antes a este perro?». Noté que tragaba saliva. La dejé aullando en la tumba de su dueño. Me explicó en voz baja. «Pero no se lo digas a los niños». «¿Eh?». El perro no esperaba ver aparecer a tanta gente en el porche y se dio la vuelta
como si tuviera intención de regresar al bosque. Pero no podía alejarse del olor a comida, y se quedó allí caminando en círculos y agitando su larga cola con pesar. Al final Jamie consiguió calmar el alboroto y meter de nuevo a todo el mundo en la cocina, mientras él se ganaba de nuevo al perro, tentándolo con pequeños pedazos del pan de maíz que había sobrado mojado en leche de bacon, en grasa de bacon. Yo me quedé detrás de él con la antorcha. El animal se acercaba de buena gana a buscar la comida, agachando la cabeza. La perra se acercó y empezó a mover la cola con más soltura. «No te tiene miedo», comenté en voz baja. No pretendía preguntarle. Jamás se me había ocurrido. Pero eso no significaba que no tuviera curiosidad. «No», se limitó a responder él con la misma suavidad. «No me tiene miedo. Ella solo me vio enterrarlo». «¿No te inquieta? Me refiero a que haya aparecido aquí». No había duda de que a Jamie lo habían inquietado los aullidos. ¿Cómo no iba a alterarse? Pero ahora ya no lo tenía tan claro. A la luz de la antorcha, Jamie tenía una expresión de calma. «No», respondió, y miró por encima del hombro para asegurarse de que los niños no lo oían. «Lo estaba cuando la he visto, pero...». Dejó de mover la mano manchada de grasa y la apoyó sobre el espeso pelaje del perro. «Creo que quizás sea mi absolución, que por eso ha venido a buscarme». Una vez adentro, la perra comió con voracidad, pero con una extraña delicadeza, masticando los pedazos de pan y carne con pequeños movimientos de cabeza. Sin embargo, había algo que no acababa de encajar, y empecé a observarla con más atención. Los niños estaban fascinados y se turnaban para ofrecerle trozos de comida que se colocaban en las palmas de la mano para que el animal los cogiera. Pero vi que Jamie fruncía un poco el ceño mientras los observaba. «Me parece que le pasa algo en la boca», observó poco después. «¿Echamos un vistazo?» «Oh, por favor, deje que termine de comer, señor Fraser», le pidió Fanny, levantando la cabeza con una mirada suplicante. «¿Tiene tanta hambre?» «Sí que tiene hambre», admitió, y se puso en cuclillas junto a los niños. Deslizó la mano por la huesuda espalda de la perra y el animal movió un poco la cola. Pero había centrado la atención en la comida. «Pero, ¿por qué está muerta de hambre?» «¿Por qué?», pregunté. Lo miré pensando con cautela en lo que iba a decir. Quizás había perdido a su dueño. Haya perdido a su dueño. Estaba hablando a los niños. «Sí, pero es una perra de caza. Puede cazar ella sola. Es verano. Hay comida por todas partes. Con dueño o no, no debería encontrarse en este estado». Sentí curiosidad y me puse de rodillas para observarla con mayor detenimiento. Jamie tenía razón. Estaba engullendo pequeños pedacitos de comida. Se los tragaba directamente, sin masticar apenas. Quizás estaba acostumbrada a hacerlo así. Pero le pasaba algo. Había algo que no era del todo una mueca de dolor, aunque... «Estás en lo cierto», repuse. «Cuando termine le echaré un vistazo». La perra se comió hasta el último pedacito y olisqueó, hambrienta, en busca de más comida. Pero no había duda de que tenía el estómago más lleno. Después bebió un poco de agua
y tras echar un vistazo a todos los presentes, rozó con el hocico la pierna de Jamie y se tumbó a su lado. «Bisamhag ejoin», murmuró acariciando la larga espalda. La perra agitó la cola con suavidad, suspiró con fuerza y pareció que se fundieran con los tablones del suelo. «Muy bien», le dije con la misma delicadeza. Le dijo: «Deja que te eche un vistazo en la boca, Monigian Gorn». La perra pareció sorprenderse, pero no se resistió cuando Jamie la hizo rodar para colocarla de lado. «Es azul, ¿verdad?». Fanny, fascinada, se acercó un poco más y extendió la mano con recelo, aunque no llegó a tocar la perra. «Sí, esta raza de perro se llama Blue Stick Hound y sus manchas son del mismo color que las rayas del colchón. Deja que te huela los dedos, muchacha, así sabrá quién eres. Acércate despacito, aunque parece una perra simpática». Fanny parpadeó asombrada al escucharlo y miró a Jamie. «¿Nunca has tenido perro, Fanny?», preguntó Bree mientras observaba el intercambio. «No», contestó la muchacha con indecisión. «O sea, recuerdo un perro de cuando yo era muy pequeña. Recuerdo haberlo acariciado». Le tocó la espalda a la perra y el animal movió la cola. Estaba en el barco. Yo me sentaba bajo la vela mayor cuando había buen tiempo y el perro venía a sentarse conmigo y me dejaba acariciarlo. Bree intercambió una rápida mirada con Roger, que estaba en el banco con Mandy, medio dormida en brazos. «¿El barco?», le dijo a Fanny con un tono despreocupado. «¿Estuviste en un barco antes de venir a Filadelfia?». Fanny asintió, prestando atención a medias. Me estaba observando mientras yo deslizaba un dedo por el labio negro del perro y lo separaba de los dientes. Por lo que debía ver a la luz del fuego, las encías estaban bien, no le sangraban. Quizás las tuviera un poco pálidas, pero no estaba segura. Era normal que los perros tuvieran parásitos y eso podía hacer que sus encías se pusieran pálidas debido a los derrames de sangre internos, pero no conocía ninguna afección por parásitos que se produjera en la boca. En general estaban en el interior, como muchos de ustedes sabrán. Jem se había sentado con nosotros en el suelo y estaba rascándole detrás de las orejas con mucha práctica. «Mira, Fanny», explicó, «a los perros les gusta que les rasquen detrás de las orejas». La perra suspiró encantada, se relajó un poco y permitió que le abriesen la boca. Los dientes estaban bien, los tenía muy limpios. ¿De dónde vendrá el dicho «limpio como los dientes de perro de casa?», pregunté mientras le palpaba la parte posterior de la mandíbula, las articulaciones temporomandibulares sin ningún problema aparente, y los nódulos linfáticos del cuello. No advertí ningún bulto, pero sí una pequeña hinchazón en un lateral de la mandíbula inferior. Y la perra se lamentó y gimió cuando la toqué ahí. No hay duda que tiene los dientes limpios, pero ¿tienen los perros de casa los dientes más limpios que otras razas de perros? Es posible. Jamie se inclinó hacia adelante para mirar el interior de la boca del animal. Es una perra joven. Es posible que no tenga más de 1 o 2 años.
Los perros de caza se comen a sus presas, suelen tener los dientes fuertes y limpios, por los huesos. Vaya, lo estaba escuchando a medias. Al volver la cabeza de la perra hacia el fuego, había advertido la sombra de algo. Jamie, ¿puedes traer una vela o acercar cualquier cosa que dé luz? Creo que tiene algo clavado entre los dientes. ¿Tus padres estaban contigo, Fanny? Roger hablaba con suavidad. Apenas se lo oía por encima del chisporroteo del fuego en el barco. Fanny dejó de mover la mano y la apoyó sobre la cabeza del perro. Pero enseguida siguió rascándole un poco más despacio. Creo que sí, contestó indecisa. La luz de las velas onduló cuando Jamie miró a Fanny y después se volvió a quedar estática. Sí, ahí está. Era una pequeña esquirla de hueso que el perro tenía alojado entre los premolares. Pobrecita. No había duda de que estaba muy afilada, pues le había hecho un corte en la encía y la zona de la herida estaba hinchada y tenía un aspecto esponjoso. Apreté un poco y el perro gimió. ¡Oh! E intentó apartar la cabeza. Jamie, ve a la consulta y tráeme el botiquín de primeros auxilios. ¿Sabes cuál es? Claro, abuela. Se levantó de un salto y corrió hacia la oscuridad del vestíbulo sin dudar. ¿Se pondrá bien, señora Fraser? Fanny se inclinó hacia adelante, nerviosa, tratando de ver. Creo que sí, contesté, intentando mover el trocito de hueso con la uña. A la perra no le gustaba. Pero no me gruñó, ni hizo ademán de querer morderme. Tenía un trocito de hueso clavado entre los dientes y se le había hinchado la boca. Pero si no le había salido ningún absceso debajo del diente. Puedes soltarla un rato, Jamie. No sé, lo podré sacar hasta que Jem me traiga el forceps. Al verse el libro, la perra se levantó de un salto, se sacudió con fuerza y a continuación salió corriendo por el vestíbulo detrás de Jem. Fanny se puso de rodillas, pero antes de que pudiera levantarse del todo, la perra regresó a toda prisa pateando con fuerza el suelo de madera. Ladró emocionada al vernos, correteó por toda la estancia en círculos y terminó abalanzándose sobre Fanny. La tiró al suelo y se le puso encima de ella, jadeando muy contenta. —¡Apártate! —exclamó Fanny, riendo mientras se retorcía para escapar de debajo de la perra. —¡Qué tonta! Sonreí, miré a Jamie y vi que él también sonreía. Fanny se reía con los chicos, pero no era algo habitual. —Toma, abuela. Jamie me dejó el botiquín de primeros auxilios en el regazo. Se dejó caer de rodillas y empezó a boxear con el perro, fingiendo que la bofetaba de lado a lado y luego al otro. La perra jadeaba con alegría y resoplaba tratando de alcanzar con los dientes la mano de Jem. Te va a morder, Jem, le advirtió Jamie divertido. Es más rápida que tú. Y lo era. Le mordió, aunque lo hizo sin fuerza. Jem aulló y después se rió. ¡Qué tonta!, exclamó. ¿Podemos llamarla tonta? No, protestó Fanny, riendo también. Es un nombre tonto. Jamás podré curarle la boca a la pobre perra si no la dejáis en paz. Los regañé, porque Brianna y Jamie también se reían. Roger sonreía, pero no se reía, ya que no quería despertar a Mandy, que estaba profundamente dormida en sus brazos. Bree consiguió relajar los ánimos acercándose a la despensa para coger un poco de tarta de manzana que repartió entre los presentes
incluso a la perra, que recibió un pedacito de corteza y ladró contenta. ¡Uf! Está bien. Me tragué el último pedacito de masa con sabor a canela, me limpié las miguitas de los dedos, que el perro se apresuró a lamer del suelo, y saqué mis pequeños forceps para extraer astillas, un tenáculo más pequeño todavía, un pedacito de gasa cuadrado, y tras considerarlo un instante, la botella de aguamiel. Aguamiel. Me perdí. El bactericida más suave del que disponía. Vamos allá. Cuando conseguimos poner a la perra de lado, nuevamente, e inmovilizarla, cosa que no fue fácil, pues se retorcía como una anguila, y Jem tuvo que tumbarse sobre la parte trasera mientras Jamie la presionaba colocándole una mano en el hombro y otra en el cuello. No tardé más que un par de minutos en extraerle el trocito de hueso, mientras Fanny sostenía la vela con cuidado para no verter cera sobre mí o sobre el animal. ¡Ahí está! Lo levanté con el forceps y todos aplaudieron. Después lo tiré al fuego. Ahora vamos a limpiarle un poco. Presioné la gasa sobre la encía con fuerza. La perra gimió levemente, pero no se resistió. Obviamente sabía que le estaba haciendo bien. De la encía herida salió un poco de sangre y lo que podía ser un poco de pus, aunque costaba saberlo con certeza a la luz de una vela. Luego me llevé la grasa a la nariz y no percibí olor a podrido. Trocitos de carne, tarta de manzana, aliento de perro, pero ningún rastro de evidente infección. Una vez extraída la arcilla del hueso, el interés por mis actividades mermó y la conversación volvió a versar acerca de posibles nombres de perra. Lulu, Sasafras, Ginny, Monstruo. Este lo puso Brie y yo levanté la vida y le sonreí recordando la dentuda ballena de Disneylandia con tanta claridad como ella. Sí, sad. Jamie no intervino en la guerra de los nombres, pero sí acarició a la cabeza de la perra por primera vez. Me pregunté si ya sabría cómo se llamaba. Le limpié bien la encía con el aguamiel. La perra dio algunos lametones y tragó saliva. Incluso a pesar de estar tumbada, pero yo tenía casi toda la atención centrada en Jamie. La dejé aullando en la tumba de su dueño. Me recorrió algo suave, demasiado suave como para considerarlo un escalofrío, pero se me erizó un poco el vello de los brazos, mecido por la cálida corriente del fuego. Estaba moralmente segura de que Jamie había sido quien había metido al dueño de un animal en su tumba, y de que yo era la causa indirecta de ello. De pronto Jamie tenía una expresión relajada, ensombrecida por el fuego. Lo que fuera que estuviera pensando no se advertía, y tenía la mano posada sobre el pelaje moteado de la perra. Absolución, había dicho. ¿Cómo se llamaba tu perro, Fanny? Preguntó Jem por detrás de mí, el que tenías en el barco. Spotty, respondió, esforzándose mucho para pronunciar la S. Solo hacía algunos meses que le había hecho la frenotomía. Y Fanny todavía tenía problemas para pronunciar algunos sonidos. Tenía una mancha blanca en la nariz. Podríamos llamar Spotty también a este, ofreció Jem con generosidad, si quieres. Tiene muchas manchas. Muchas manchas, repitió
riéndose de la cacofonía. Spotty. Estaba tratando de pensar la frase en inglés como para entender la cacofonía. Muchas y muchas manchas y manchas. Ahora es usted un tonto, le dijo Fanny riendo. Quizás, antes de buscarle un nombre, deberíamos esperar a saber si tu abuelo se la quiere quedar, le aconsejó Roger. Era evidente que la posibilidad de que pudiéramos no quedarnos a la perra no había pasado por la mente de los niños, y todos se horrorizaron al escucharlo. Oh, por favor, señor Fraser, suplicó Fanny con urgencia. Yo le daré de comer, lo prometo, y yo le quitaré las garrapatas, abuelo. Se ofreció Jamie. Por favor, ¿nos la podemos quedar? Jamie me miró a los ojos y sus labios se curvaron ligeramente por un lado de resignación, pensé, más que por humor. La perra ha venido a pedirme ayuda, me dijo. No puedo echarla. Entonces quizás deberías ponerle tú el nombre, papá, opinó el Brie, acallando las encantadas reacciones de alivio de Jem y Mandy. ¿Cómo la llamarías? Bluebell, respondió sin dudar, cosa que me sorprendió mucho. Es un buen nombre escocés y le queda bien, ¿eh? ¿Bluebell? Fanny acarició a la perra y el perro agitó su cola peluda. ¿Puedo llamarla Bluey como diminutivo? Jamie se rió y se levantó muy despacio. Le crujieron las rodillas de haber estado arrodillado en el suelo durante tanto tiempo. Llámale por cualquier nombre al que responda, muchacha, pero de momento necesita descansar, y yo también. Los niños animaron a la recién bautizada Bluebell para que se fuera con ellos, ofreciéndole más pedacitos de tarta de manzana, y los adultos empezamos a recogernos para ir a la cama. Se hizo un silencio momentáneo mientras Brie cogía a Mandy de los brazos de Roger. Cuando se arrodillaba para volver a sofocar el fuego que había atizado, oí las voces de Jem y Fanny en el rellano de la escalera. ¿Qué le pasó a tu perro, Spotty? Escuché a Jem, preguntaba a lo lejos, pero con nitidez. La respuesta de Fanny fue igual de clara, y vi que Jamie volvía la cabeza hacia la puerta abierta al escucharla. Unos hombres malos lo tiraron al mar, dijo. ¿Puede dormir Bluey conmigo esta noche? Tú puedes quedarte la mañana. Leyendo a la luz del fuego. Por fin terminaron el armazón de la segunda planta. Todavía transcurriría bastante tiempo antes de que las paredes estuvieran bien puestas y tuviéramos un techo. Pero las noches que pasaría durmiendo bajo las estrellas con Claire estaban contadas. Jamie sintió una pequeña punzada de lástima al pensarlo, pero enseguida quedó eclipsada cuando retuvo una acogedora imagen de los dos acostados en una cama de plumas ante un hogar cálido 3 meses después, con las contraventanas cerradas al aullido del viento y la nieve. Se dejó caer lentamente en el sillón que tenía junto al fuego, disfrutando en parte del dolor que sentía en las articulaciones, pues tanto su mente como sus rodillas sabían que estaba a punto de llegar el placer del descanso. Todos los demás estaban durmiendo, pero Claire había ido a atender un parto.
casi a los pies del valle. Jamie la añoraba, pero era una molestia agradable, pues lo que sentía, como la que sentía al estirar la espalda. Probablemente estuviera de vuelta al día siguiente. De momento, él tenía un buen fuego con el que calentarse los pies, un vaso de vino tinto y varios libros. Se sacó las gafas del bolsillo, extendiendo las patillas, y se lo colocó sobre la nariz. Toda la biblioteca de la casa estaba dispuesta en 2 modestos montones sobre la mesa junto a su vaso de vino. Había una pequeña Biblia encuadernada con tela verde que estaba muy desgastada. La tocó con suavidad, como hacía cada vez que la veía. Era una vieja compañera, una amiga que lo había acompañado en los peores momentos. También tenía un ejemplar sin cubiertas de Roxana o la cortesana afortunada. Lo mejor sería que se lo llevara a su dormitorio. Jem todavía no se había interesado por ese libro, pero en caso de hacerlo, el chico ya sabía leerlo bastante bien como para poder entender de qué se trataba. Había una traducción bastante decente de la Odisea, del señor Pope. Quizás pudiera leerle un poco a Jem. Era bastante probable que se interesara por las embarcaciones y los monstruos. Y sería una excusa para enseñarle algo de latín. Mientras leían, Joseph Andrews era un desperdicio de papel. Tal vez se lo pudiera cambiar a Hugh Grant por otro, ya que a él le gustaban las sátiras. Manon Lescaut estaba escrito en francés y tenía una elegante encuadernación en piel. Frunció un poco el ceño al verlo, ya que ni siquiera lo había abierto. John Gray se lo había mandado antes de... Gruñó irritado. Presa del impulso, lo puso debajo del montón. También estaba un gran libro naranja, el gran libro naranja de Mandy. Huevos verdes con jamón. El color, el título, la divertida bestia de la portada lo hicieron sonreír. Y se tranquilizó un poco después de pasar algunos minutos con Juan Ramón. El ruido de los pasos que bajaban la escalera lo empujó a incorporarse, pero solo era Brubel que se acercó a él, moviendo suavemente la cola. Lo olisqueó, por si tenía algo de comida. Abandonó la búsqueda y se puso junto a la puerta, con un aire elocuente. Sí, Anijem, dijo abriéndole la puerta. Cuidado con los pumas. La perra desapareció en la noche agitando la cola. Pero Jamie se quedó allí un momento, observando y escuchando la oscuridad. La noche estaba en calma, excepto por los árboles que hablaban entre ellos. Y Jamie salió de la casa para contemplar las estrellas. Desprendiéndose de los restos del enojo que le había provocado Manon Lescaut, y dejando que la paz de los árboles lo embriagase, respiró una buena bocanada de aire fresco y lo liberó muy despacio. Sí, te perdono, maldito sodomita, le dijo a John Gray, y sintió la paz que había estado buscando sin ser consciente de ello. El movimiento de los arbustos que crecían junto al retrete anunció el regreso de la perra. Jamie aguardó a que el animal terminara de olisquearlo, todo con diligencia, y le sostuvo la puerta. El animal pasó por su lado, entró en la casa agitando un poco la cola y subiendo la escalera sin hacer ruido. Algo más relajado, Jamie dio un pequeño paseo bajo la luz de las estrellas hasta el cedro rojo
que crecía junto al pozo, donde bebió agua y cogió una ramita. Le gustaba el olor de las bayas. Claire le había explicado que se utilizaban para matizar la ginebra, cosa que no le interesaba, pero el olor era agradable. De regreso en casa, con el cerrojo echado y el fuego atizado, volvió a centrarse en los libros, mientras de la rama del cedro emanaba una fragancia fresca que combinaba muy bien con el vino. Cogió uno de los libritos que le había llevado Brie sobre los hobbits, pero incluso con las gafas de letra la letra era tan densa que se cansaba solo de verla y volvió a dejarlo para buscar cualquier otra opción en el montón. Manon no, todavía no. Su perdón era sincero, pero un tanto reticente, y sabía muy bien que tendría que repetirlo unas cuantas veces antes de poder volver a hablar con John Gray. Y sin duda fue la idea de ese perdón reticente lo que lo llevó a coger el libro que Brianna se había llevado para ella. El libro de Frank Randa, Alma Rebelde. El libro de su papá, el último que escribió. Murmuró, lo cogió del montón y lo hizo girar entre sus manos. Le resultaba extraño. El libro tenía un peso y un tamaño correctos y una buena encuadernación, pero en la portada se veía de fondo un tartán muy peculiar de color rosa y verde, sobre el que había un recuadro de color verde pálido con una ilustración decente de una empuñadura de cesta de una espada escocesa y parte de la hoja. Bajo el recuadro se leía el subtítulo: Las raíces escocesas de la Revolución Americana. Sin embargo, lo que pareció extraño era que el libro estaba envuelto en una hoja transparente de algo que no era papel, con un tacto resbaladizo. Cuando le preguntó, Brianna le había dicho que era plástico. Jamie conocía la palabra, pero no entendía el significado. Le dio la vuelta al libro para mirar el retrato. Estaba empezando a acostumbrarse un poco a las fotografías, pero seguía asombrándole en parte ver a un hombre mirándolo de esa forma. Posó el dedo con fuerza sobre la nariz de Frank Randall y después la levantó. Giró el libro de un lado al otro, dejando que la luz del fuego resbalara sobre la cubierta de plástico. Habías dejado una mancha que no se veía si uno la miraba directamente. De repente, asombrado por su chiquilinada, Jamie borró la marca con la manga de la camisa y se apoyó el libro en las rodillas. Paren que medio que me perdí. Aunque no era el escritor lo único que lo molestaba. No, el hombre de la fotografía lo miraba con calma a través de sus gafas. Frank sabía cuando escribió este libro, de alguna forma, creo que le iba a llevar a Jamie.
Aunque no era el escritor lo único que le molestaba, escuchar detalles de lo que iba a ocurrir de la boca de Claire, de Brie y de Roger Mac solía alarmarlo, pero su presencia física lo tranquilizaba. Por terrible que fuera lo que iba a ocurrir, muchas personas habrían sobrevivido. Aún así, Jamie sabía muy bien que a pesar de que ningún miembro de la familia le mentiría, si solían matizar las cosas que le decían. Pero Frank Randall era algo muy distinto. Un historiador cuyo relato de lo que iba a ocurrir durante los próximos años sería... Bueno, no sabía exactamente cómo sería. Quizás fuera aterrador, tal vez molesto, incluso tranquilizador en algunos momentos. Frank Randall no sonreía, pero tenía una expresión agradable. Sus arrugas eran muy profundas. Luego, ese hombre había pasado por una guerra, por no mencionar que ha estado casado con Claire. Dijo en voz alta, y se sorprendió al oír su propia voz. Cogió el vaso de vino y le dio un buen trago. Café frío. Conservó el vino en la boca un instante y luego se lo tragó y le dio la vuelta al libro. Bueno, no sé si te perdono o no, inglés, murmuró abriendo la cubierta, tomando una bocanada de aire, del aire purificador que emanaba del cedro. O si tú me perdonas a mí, pero veamos qué tienes que decirme. A la mañana siguiente despertó en una cama vacía, suspiró y se desperezó y se levantó. Creía que había soñado todo lo que se explicaba en el libro de Randall. Pero no había sido un sueño. Había tenido un sueño bastante agradable sobre los barcos de Aquiles y le había gustado explicárselo a Claire. Terminó de desperezarse y fue a lavarse mientras archivaba una nota mental de algunas cosas que había soñado para no olvidarlas. Con suerte ella habría vuelto antes de cenar. «Señor Fraser», alguien llamó a la puerta con delicadeza y escuchó la voz de Frances. «Su hija Pi dice que el desayuno está listo». «¿Sí?» No percibía el olor de nada apetecible. Pero listo era un término muy relativo. «Ya voy, muchacha». «Tang». «¿Tang?», murmuró ella asombrada. Jamie sonrió, se puso una camisa limpia y abrió la puerta. Fanny estaba allí plantada como una margarita silvestre, delicada pero bien derecha sobre su tallo. Y él le hizo una reverencia. «¿Tang?», repitió pronunciando la palabra muy despacio. «Significa gracias en gaélico». «¿Estás seguro?», preguntó ella, frunciendo un poco el ceño. «Claro». «Y Moraine Time significa muchas gracias, si necesitas ponerle más énfasis». La muchacha se sonrojó un poco. «Lo siento, no pretendías decir eso». «Claro que estás seguro. Es que Germain me dijo que gracias se dice batag lit». «¿No es correcto?». «Igual me estaba tomando el pelo, pero no me dio esa impresión». «Tabat liet», dijo Jamie, aguantándose la risa. «No, está bien.
Es solo que Morang Thai podría decirse un poco más informal. La otra forma se usa cuando quiere ser más formal. Si alguien te ha salvado la vida o ha pagado tus deudas, le dirías tapadlet. Pero si alguien te pasa el pan en la mesa, le dirías tang. ¿Entiendes? Sí. Contestó ella enseguida y se sonrojó un poco más cuando él le sonrió. Sin embargo, la muchacha le devolvió la sonrisa y Jamie la siguió escaleras abajo pensando en lo cautivadora que resultaba. Era conservadora, pero no tímida. Reservada, perdón. Pero no tímida, inventando para variar. Jamie supuso que ninguna muchacha a la que hubieran criado para convertirse en prostituta podía ser tímida. Al acercarse, empezó a oler a gachas de avena, ligeramente quemadas. Arrugó la nariz, ajustó su expresión, hasta conseguir transmitir agrado, y se aproximó a la cocina, mirando de soslayo las paredes inacabadas de su estudio y la puerta principal de la que apenas había terminado el marco. Quizás pudiera dedicarle 1 hora al estudio esa tarde, si llegaba a tiempo de... «Madaima», dijo, metiéndose en el espacio abierto donde tal vez la semana próxima estaría la puerta, mientras saludaba al resto de la familia. «¡Abuelo!». Mandy se bajó del banco y golpeó su cuenco de gachas con la jarra de leche. Brianna, que se estaba sentando en ese momento, se estiró hacia adelante y lo alcanzó justo a tiempo. Jamie cogió a Mandy en brazos, mientras le sonreía a Jem, Fanny, Germaine y Brianna. «Mamá ha quemado las gachas», le informó Jem. «Pero tenemos miel, así que no se nota mucho». «Seguro que están buenas», aseguró Jamie, sentándose y colocándose a Mandy sobre las rodillas. «La miel no será de las abejas de Claire, ¿no? Hay que dejarlas unos días tranquilas para que se sientan cómodas, ¿eh?» «Sí», repuso Brianna, y le acercó un cuenco, seguido de la jarra de leche y el tarro de miel. Estaba algo colorada, sin embargo, sin duda, debido al calor del fuego. Esta todavía es parte de las ganancias de mamá por cuidar la pierna rota de Héctor MacDonald. Siento lo de las gachas, creía que podía ir hasta el cobertizo de los amadores y volver antes de que tuviera que removerlas. Hizo un gesto con la cabeza para señalar el hogar, donde algunas lonchas de bacon estaban empezando a chisporrotear sobre la parrilla. «¿Dónde está tu marido, muchacha?», preguntó él, ignorando discretamente las disculpas de su hija y sirviéndose una cantidad modesta de miel. «Uno de los hijos de los McKinnon ha venido a buscarlo al alba. Estabas cansado», añadió al ver que él fruncía el ceño al pensar que no había oído la llamada del visitante. «Y no me extraña, no te preocupes», se apresuró a decir. «En realidad no se trataba de ninguna emergencia. La anciana abuela de los McKinnon ha vuelto a despertar de nuevo a las puertas de la muerte. Es la 3ª vez que le ocurre este mes. Y quería hablar con un pastor». «¡Ay, el bacon!». Se levantó de un salto, pero Fanny ya se había acercado a darles la vuelta a las lonchas y Jamie
Se le encogió el estómago al percibir su delicioso aroma. Gracias, Fanny. Bree se sentó de nuevo y volvió a coger la cuchara. Señor Fraser, dijo Fanny, alejando el humo de los ojos. Sí, muchacha. ¿Cómo se dice de nada en gaélico? Truenos en la lejanía. Encontré una zona poco profunda en el arroyo, con el agua de grava, y me quité a toda prisa el delantal y el vestido, intentando no respirar. Aparte de las extremidades gangrenadas y los cadáveres de varios días, no había nada que oliera peor que los excrementos de cerdos. Nada. Aguantando la respiración, hice una bola con mis ropas, mis prendas, y las metí en el agua. A continuación me quité los zapatos y me metí yo también con un par de piedras que había recogido. El vestido ya había empezado a desenvolverse y proyectaba tenues franjas de color añil con la grava, mientras se trataba de la sombra de una manta raya. Le puse una de las piedras encima y, después de extender la tela del delantal con el pie descalzo, coloqué otra sobre ella. Cuando tuve la situación controlada, me adentré un poco más en el arroyo y permanecí un rato respirando, agradecida con el agua fría hasta las pantorrillas. La cría de animales no era mi especialidad, a menos que se quiera contar a Jamie y los niños. Pero la necesidad nos acababa convirtiendo en experto en todos. Un veterinario. Estaba de visita en la cabaña del joven Elmo Cairn para interesarme en el progreso de su brazo roto, cuando su también joven e inmensamente embarazada cerda empezó a dar muestras de que tenía dificultades para parir. Era muy evidente, pues la cerda estaba tumbada con la respiración muy agitada a los pies de Elmo. La cerda era, como él mismo me explicó, algo parecido a un animal de compañía. Como Elmo no podía hacer nada con el brazo roto, yo había tenido que hacerme cargo de todo lo necesario, y aunque el resultado fue muy satisfactorio, un porcentaje de supervivencia del 100% y una camada de 8 cerditos sanos, 6 de ellos hembra, una de ellas mía, según me había asegurado Elmo, mientras que la cerda no se las comiera. No me había sentido capaz de recorrer el camino hasta casa con los restos del parto repartidos por la ropa. Era un día caluroso, con una pesada quietud en el aire que presagia tormenta, y meterse en el agua helada, sintiendo la caricia del aire frío por debajo de la ropa, resultaba muy agradable. Decidí que quitarme el corsé sudado sería todavía más satisfactorio, y me lo estaba quitando por encima de la cabeza cuando a mi espalda oí una clara tos procedente de la orilla del arroyo. «¡Por los clavos de Roosevelt!», exclamé, sacándome del todo el corsé y dando media vuelta. «¿Quién diantre es usted?». Había 2 personas, a juzgar por su apariencia inapropiada de vestir. Eran 2 caballeros. No estaba en situación de poner en tela de juicio el atuendo de nadie, pero llevaban espiguillas en los calzones, las hebillas de los zapatos llenas de barro, la ropa salpicada de agujas de pino, y uno de ellos tenía una gran rasgadura en la casaca por la que se veía el forro amarillo de seda. Los 2 me observaron con atención, desde el cabello despeinado hasta los pies descalzos, con una boca ligeramente abierta y recreándose en mis pechos.
que eran bastante visibles. Ya que la muselina húmeda de la combinación se me había pegado a la piel y el frescor del agua me había endurecido los pezones, completamente inapropiado. Me despegué la tela de la piel y la solté mientras los miraba con la misma atención que ellos. El tipo que tenía rasgada la casaca fue el primero en reaccionar y me saludó inclinando ligeramente la cabeza con un cauteloso interés en los ojos. Soy el señor Adam Granger, y añadió señalando a su compañero con la cabeza, es mi sobrino, el señor Nicodemus Parkland. ¿Podría decirnos por dónde se va a la casa del capitán Cunningham? Buena mujer. Claro, contesté, resistiendo el impulso de arreglarme el pelo. Es por allí. Señalé hacia el noreste. Pero está a unos 5 kilómetros. Me temo que lo sorprenderá la tormenta. Y así sería. La brisa mecía las hojas de los sauces que crecían junto al arroyo. Y por el oeste empezaba a reunirse un cúmulo de nubes grises. Era fácil ver cómo comenzaba a formarse una tormenta en las montañas, a pesar de estar a bastante distancia. Pero se movía muy deprisa. Impulsada en cierto modo por las leyes de la hospitalidad y en gran parte por la curiosidad, me acerqué a la orilla mientras recogía mi ropa mojada. Será mejor que vengan a casa, le aconsejé al señor Granger al tiempo que escurría las prendas y las doblaba en el interior del corsé. Está aquí mismo y podrán refugiarse allí hasta que acabe la tormenta. Cuando deje de llover, alguno de los niños podrá guiarlos hasta la casa del capitán Cunningham. Su cabaña está bastante apartada. Se miraron. Después dirigieron la vista al cielo y al final asintieron al unísono y se dispusieron a seguirme. No me había gustado la forma en que el señor Parkland me había mirado los pechos y no quería que me mirara el trasero mientras caminaba, así que les hice señas para que echaran a andar por el camino delante de mí. Me puse los zapatos mojados y partí empapada rumbo a mi casa. Supuse que el señor Granger tenía unos 50 años y Parkland era más joven. Quizás contara unos 35. Ninguno de los dos era gordo, sino todo lo contrario. Nicodemus Parkland era alto y delgado, y tenía esa clase de ojos que te atraviesan al mirarte. No dejaba de mirar hacia atrás, por encima del hombro, como si quisiera asegurarse de que yo seguía allí. Llegamos a la casa 20 minutos después, pero el aire ya había empezado a oler a ozono y se oía el rugido de los truenos a lo lejos. Bienvenido a la casa nueva, caballeros, anuncié señalando la puerta de casa con la cabeza. Jamie apareció en el umbral con el gato Atzo en brazos. Pero el animal escapó de un salto y pasó corriendo por mi lado, seguido por Bluebell, que ladraba contenta. La perra frenó de golpe al ver a los desconocidos y empezó a ladrarles, con el pelo erizado y peores intenciones. Jamie bajó del Porsche y cogió al animal por el pelaje del cuello. Ya está, muchacha, le dijo, y la soltó después de darle una palmadita. Disculpen, caballeros. El señor Parkland había retrocedido cuando Bluebell los había amenazado y se había llevado una mano al bolsillo de un modo
que sugería que quizás guardara una pistola pequeña dentro. No le quitaba ojo al perro, ni siquiera cuando Fanny salió acudiendo a la llamada de Jamie y se llevó al animal de vuelta a la casa. Sin embargo, el señor Granger no tenía ojos para el perro, estaba mirando fijamente a Jamie. Este se dio cuenta y le tendió la mano haciendo una pequeña reverencia. James Fraser. A su servicio, señor. Eso es. El señor Granger sacudió la cabeza con rapidez y le estrechó la mano a Jamie. Señor Adam Granger, señor. ¿No es usted el general Fraser? Lo era, respondió Jamie escuetamente. ¿Y usted, señor? Se volvió hacia Partland, que de pronto también lo estaba examinando como si fuera un caballo que tuviera intención de comprar. Nicodemus Partland, su obediente siervo, señor. Se presentó Partland sonriendo, pero lo hizo con un tono que sugería que la obediencia era lo último que tenía en mente. Ni el respeto tampoco, a decir verdad. El señor Granger recordó de pronto mi presencia y se volvió para mirar. Esta mujer nos ha sugerido que pudiéramos refugiarnos de la tormenta aquí, pero si nuestra presencia resulta inconveniente, en absoluto. Jamie reprimió una sonrisa al mirarme. Pero permítanme que les presente a la señora del general Fraser. Fanny apareció en la puerta para ver a qué le ladraba Bluebell. La seguía Brianna. Jamie hizo las presentaciones. Después indicó por señas a los visitantes que entraran en la casa y miró a Brie alzando una ceja, quien asintió complaciente. Mi hija se encargará de ofrecerles cuanto necesiten, caballeros. Yo me uniré a ustedes enseguida. Aguardó el tiempo suficiente para que entrasen antes de volverse hacia mí. ¿Qué diantres has estado haciendo, Sassenach? Sisó. Ayudando en un parto de cerdos, contesté sucintamente, y como prueba que respaldase mi historia le tendí la bola de ropa mojada que seguía desprendiendo un distintivo hedor a excremento de cerdo. ¡Dios!, exclamó alejando la ropa todo lo que podía. Frances, muchacha, llévate esto, ¿quieres? Ponla en remojo, ¿o quieres quemarla?, preguntó volviéndose hacia mí. Ponla en remojo con agua fría, jabón y vinagre, le pedí. Luego la herviremos. Gracias, Fanny. La muchacha sintió y cogió la bola de ropa arrugando la nariz. ¿Quiénes son esos hombres?, preguntó Jamie, señalándose la barbilla hacia la puerta por la que habían desaparecido Partland y Granger. ¿Y cómo diantres han llegado? ¿Has acabado con ellos vestida solo con tu combinación? Me estaba lavando en el arroyo cuando han aparecido, le expliqué bastante molesta. No los he invitado a bañarse conmigo. No, claro que no. Respiró profundamente y empezó a tranquilizarse. Es que no me gusta cómo te ha mirado el más joven. A mí tampoco. En cuanto a quiénes son, empecé a decir, pero me interrumpió Fanny, que se dirigía a la lavandería, seguida de Bluebell, y se volvió al escucharme decir aquello. El joven es un oficial, terció, y asintió reafirmando su propia opinión. Ellos piensan que pueden hacer lo que se les dé la gana. Me quedé mirándola asombrada mientras se marchaba. No parecen soldados, opiné, encogiéndose de hombros, aunque el mayor me ha llamado buena mujer. Es probable que hayan pensado que soy tu mucama. ¿Mi qué? Jamie pareció asombrarse y después ofenderse. Oh, solo es una palabra que se utiliza para hablar de personas del servicio doméstico. Le expliqué al darme cuenta de que había hecho una interpretación lógica propia de aquella época del término mucama.
algo así como amante, o querida, alguna cosa por el estilo. En cualquier caso, han dicho que estaban buscando al capitán Cunningham. Y como estaba a punto de largarse a llover, empezar a llover, y así era. El viento serpenteaba entre la hierba, las hojas, las agujas del pino y las ramitas. El bosque entero respiraba, y las nubes ya habían cubierto más de la mitad del cielo, donde aguardaban oscuras y peligrosas, entre ramilletes de relámpagos. Brianna salió con una toalla y me la ofreció. He dejado a los hombres en tu estudio, papá, repuso. ¿Te parece bien? Sí, está bien, le aseguró. Espera, Bri, dije, emergiendo de la toalla mientras ella se volvía para marcharse. ¿Puedes ir con Fanny a la bodega y traer algunas verduras y quizás, no sé, algo dulce, mermelada, pasas? Sean quienes sean, tendremos que alimentarlos. Claro, asintió. ¿No sabéis quiénes son? Fanny dice que uno de ellos es un oficial, terció Jamie. Pero aparte de eso, ya veremos. Ven conmigo, Sassenach, dijo rodeándome con el brazo para llevarme adentro. Tienes que secarte y vestirme. Sí, eso también. La bodega subterránea no estaba muy alejada del cobertizo de los ahumados, pero se encontraba del otro lado del gran claro. Y el viento, libre de los obstáculos de los árboles y los edificios, empujaba a las muchachas por detrás, agitando sus faldas con fuerza y despojando a Fanny de la cofia que llevaba en la cabeza. Brianna alargó el brazo y alcanzó el trapito de tela cuando pasaba volando. Su melena suelta se le agitaba descontrolada alrededor del rostro, y lo mismo le ocurría a Fanny. Las dos se miraron con los ojos entornados para protegerse del viento y se rieron. Entonces empezaron a caer las primeras gotas de lluvia y echaron a correr, jadeando y gritando en busca del refugio de la bodega. La habían excavado en el lateral de una colina y tenía un suelo áspero flanqueado por un par de paredes de piedra. ¿Están ahí? No vi pasar ningún mensaje más, así que siempre me da miedo que se corte la comunicación. La habían excavado en el lateral de una colina y tenía un suelo áspero, flanqueado por un par de paredes de piedra. La puerta estaba atascada, pero Bri la liberó de un empujón y entraron precipitadamente, salpicadas de lluvia, pero a salvo del aguacero que empezaba a caer con fuerza. Fanny negó con la cabeza. Toma, Brianna, que todavía estaba sin aliento, le devolvió la cofia a Fanny, aunque no creo que evites que te mojes. Fanny negó con la cabeza y estornudó y se rió. Y volvió a estornudar. ¿Dónde está la suya?, le preguntó, sorbiendo la nariz mientras volvía a esconder sus rizos bajo la tela. No me gustan mucho las... Siguen ahí, fieles. No me gustan mucho las copias, advirtió Bri, y sonrió mientras vio parpadear a Fanny. Pero me la pongo cuando tengo que cocinar o hacer algo con lo que puedo salpicarme. A veces me pongo un chambergo para cazar, pero normalmente solo me recojo la melena. Ah, dijo Fanny con un tanto vacilante. Supongo que por eso la señora Fraser, tu madre, quiero decir, tampoco se la pone, ¿verdad? Bueno, para mamá es un poco distinto, explicó Bri, pasándose los dedos por la larga melena roja para desenredarla. Forma parte de su guerra contra...
Guardó silencio un instante y se preguntó cuánto debía decir, pero, después de todo, si ahora Fanny era parte de la familia, acabaría por descubrir esas cosas tarde o temprano, contra las personas que piensan que tienen derecho a decirle cómo hacer las cosas. Fanny abrió los ojos como platos. ¿Y no lo hacen? Me gustaría ver cómo lo intentan, respondió Brie con aspereza, y cuando terminó de recogerse el cabello en un moño, se volvió para examinar el contenido de la bodega. Sintió un gran alivio y mucha tranquilidad al advertir enseguida que las 3/4 partes de los estantes estaban llenos. Patatas, nabos, manzanas, boniatos, un brillante color verde de las siluetas ovoides de las chirimoyas, que iban madurando poco a poco. Había 2 enormes sacos de arpillera apoyados en la pared del fondo, probablemente llenos de algún tipo de fruto seco, aunque los frutos secos de por allí ya debían de haber madurado. Quizás sus padres, los hubieran cambiado por estos. Y en la bodega flotante, ese dulce olor a vino que emanaba de las uvas de moscatel al secarse, colgadas en racimos del bajísimo techo hasta arrugarse como pasas. Mamá ha estado ocupada, comentó mientras giraba las patatas de uno de los estantes para elegir la docena que se iba a llevar. Supongo que tú también, añadió sonriéndole a Fanny. Estoy segura que tú la has ayudado a recoger todo esto. Fanny bajó la vista con modestia, pero se ruborizó un poco. Yo recolecté los nabos y algunas de las patatas, reconoció. Había un montón en el que llaman el viejo huerto, debajo de las malas hierbas. El viejo huerto, repitió Brie. Sí, ya me imagino. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la bodega subterránea le ascendió por el cuello. Había oído hablar de la muerte de Malva Christie en el huerto y de la defunción de su hijo nonato, precisamente entre las malas hierbas. Miró de soslayo a Fanny, que estaba arrancando una cebolla del tallo. Pero la muchacha no mostró emoción alguna respecto al huerto. Es posible que nadie le hubiera explicado lo que había ocurrido allí. Todavía, pensó Brie. ¿Y por qué habían abandonado ese huerto y ahora estaba cubierto de malas hierbas? ¿Cogemos más patatas?, preguntó Fanny, metiéndose 2 cebollas hermosas en la cesta y quizás algunas manzanas para hacer buñuelos. Si no deja de llover, esos hombres se quedarán a pasar la noche. Y no tenemos huevos para el desayuno. Buena idea, advirtió Brie, bastante impresionada por la precavida reflexión doméstica de Fanny. Sin embargo, su comentario la llevó a pensar de nuevo en aquellos visitantes misteriosos. ¿Qué es eso de que le has dicho a papá de que uno de ellos es oficial? ¿Cómo lo has sabido? ¿Y cómo ha sabido papá que tú podías saber algo como eso? Añadió en silencio. Fanny se quedó mirándola un buen rato, completamente inexpresiva. Entonces pareció decidir acerca de algo, pues asintió como para sí misma. Los he visto, se limitó a decir, muchas veces en el burdel. A Brianna por poco se le cae la chirimoya que había cogido del estante superior. Su madre le había hablado del pasado de Fanny, pero no imaginaba que la muchacha acostumbrara a hacer referencia a eso. ¿El burdel?
repitió Fanny con sequedad. Bree se había vuelto para mirarla. Estaba pálida, pero en los ojos brillaba una mirada decidida por debajo de la cofia. En Filadelfia. Claro, Brianna esperaba que su voz y sus ojos se volvieran tan firmes como los de Fanny, e intentó hablar con compostura, a pesar de que en su interior se erigió una vocecita que clamó: ¡Por Dios! Pero si ahora no tiene más que 11 o 12 años. ¿Fue allí donde te encontró papá? De pronto a Fanny se le llenaron los ojos de lágrimas y se volvió a toda prisa para rebuscar en el estante repleto de manzanas. No, contestó con la voz apagada. Mi hermana, ella, nosotras nos escapamos juntas. ¿Tu hermana?, repitió Bree con cautela. ¿Dónde? Está muerta. Oh, Fanny, se le había caído la chirimoya, pero no importaba. Abrazó a la chiquilla y la estrechó como si de algún modo pudiera aliviar el horrible pesar que rezumaba entre ellas y conseguir que desapareciera si la apretaba con fuerza. Fanny temblaba en silencio. Oh, Fanny, volvió a decir Bree en voz baja y le acarició la espalda como lo hubiera hecho con Jem o Mandy, sintiendo sus delicados huesos bajo sus dedos. Pero el abrazo no duró mucho. Poco después Fanny se recompuso. Bree advirtió el momento exacto en el que ocurrió, una suspensión, una especie de contracción de la carne, y dio un paso atrás, alejándose de los brazos de Bree. No pasa nada, dijo parpadeando muy rápidamente para evitar que se le escaparan más lágrimas. No pasa nada. Ahora está a salvo. Respiró profundamente. Después, cuando ocurrió, William me dejó con el señor Fraser. ¡Oh! De pronto cayó en algo y miró a Bree un poco indecisa. ¿Tú has oído hablar de William? Por un instante, Bree se quedó completamente en blanco. ¿William? Pero entonces lo entendió y vio a Fanny sorprendida, asombrada. William, ¿te refieres al hijo del señor Fraser, de papá? Al decirlo lo recordó. Ese joven alto, con ojos de gato y la nariz tan larga como la suya, pero con la tez más oscura, que había hablado con ella en el muelle de Wilmington. Sí, Fanny contestó, todavía un poco recelosa. Creo que... ¿Eso significa que es tu hermano? Hermanastro, sí. Brianna se volvió un poco aturdida y se agachó a coger la fruta que se le había caído. ¿Y dices que él te dejó al cuidado de papá? Sí. Fanny respiró hondo de nuevo y se agachó para coger la última manzana. Cuando se levantó miró a Bree a los ojos. ¿Te molesta? No, respondió Bree en voz baja y tocó la delicada mejilla de la muchacha. Oh, Fanny, no, en absoluto. Jamie advirtió enseguida que ciertamente el más joven de los dos era un soldado. Sin embargo, pensó que el mayor no lo era. Y aunque el más joven se esforzaba por tratar a Granger con cierta deferencia, Jamie creyó que Parkland tenía alguna influencia sobre el otro, que era mayor y más rico, o al menos él lo consideraba así. Pensó esbozando una sonrisa agradable mientras le servía vino a sus visitantes en su estudio. Parkland no le caía muy bien y sospechaba que el sentimiento era mutuo, aunque no sabía por qué todavía. Ya había empezado a llover y Jamie sintió una especie de orgullo propio de un hombre con un sólido techo
construido con sus propias manos, y el persistente miedo de que no fuera tan sólido como él esperaba. Así lo haremos, general, contestó Partland, y mi tío y yo le agradecemos mucho su amabilidad, su amable hospitalidad. Alzó la taza a modo de saludo. Helado. Granger pareció un tanto sorprendido ante aquella usurpación de su veteranía, pero los hombres intercambiaron una mirada y, con independencia de lo que transmitieran, fue muy efectivo. Granger se relajó y murmuró también palabras de agradecimiento. No hay de qué, caballeros, indicó Jamie, sentándose a su escritorio con una taza. Había tenido que ir a la cocina a buscar un taburete para Partland, pues el estudio solo tenía una silla de mimbre para una visita. Como mínimo, ya tenía las paredes. Lo que proporcionaba cierta sensación de privacidad al estar separado de la cocina, donde Claire, mucho mejor vestida, estaba golpeando un trozo de ternera con un mazo para conseguir que fuera comestible. Preferiría que me llamaran señor Fraser, añadió con una sonrisa para evitar que se lo tomaran como un reproche. Renuncié a mi comisión después de Monmouth, y ahora mismo no tengo ninguna relación con el ejército continental. ¿Ah, no? Granger se enderezó un poco y colocó bien la casaca para ocultar la rasgadura. Es usted muy modesto, señor. Por mi experiencia, los hombres que han ocupado un puesto militar de cierto rango se aferran a su título de por vida. Partland hizo un evidente esfuerzo por permanecer inexpresivo. A Jamie le pareció que estaba simulando una sonrisita y se molestó un poco, pero lo ignoró. Quizás la mayoría de los caballeros merecen conservar su título tras retirarse después de haber prestado un largo y honorable servicio, señor. Estoy seguro que es el caso de su amigo, el capitán Cunningham, ¿verdad? Bueno, sí. Granger parecía un tanto avergonzado. Le pido que me disculpe, señor Fraser. No pretendía ofenderlo con mi comentario respecto a su título. No, no me ha ofendido, señor. ¿Y hace mucho tiempo que conocen al capitán? Pues sí, el capitán me hizo un gran favor hace unos años cuando rescató a uno de mis barcos de un corsario francés en la isla de Martinica. Fui a verlo para agradárselo en persona y durante el transcurso de la visita descubrimos que tenemos muchas cosas en común. Nos hicimos amigos y hemos estado manteniendo correspondencia desde... ¡Dios mío! Ya debe hacer como al menos 20 años. Ah, entonces, ¿es usted comerciante? Eso explicaba la seda amarilla del revestimiento de su casaca, que probablemente hubiera costado más que todas las prendas del armario de Jamie. Sí, sobre todo me dedico a comerciar con ron, pero me temo que la guerra me ha traído algunas dificultades. Jamie imitó un ruidito evasivo por la intención de expresar un educado pesar y dejar claro que no quería entablar una discusión política. El señor Granger parecía muy dispuesto a dejarlo así, pero Partland se inclinó hacia adelante, dejó la taza en el escritorio. Espero que disculpe mi impertinencia, señor Fraser, sonrió sin enseñar los dientes. Le aseguro que no es más que curiosidad. ¿Puedo preguntarle cuál fue el motivo que dejara el ejército de Washington? Jamie quiso contestarle que no podía preguntárselo, pero él también deseaba saber cosas acerca de Partland. Así que respondió con total tranquilidad.
El general Washington me reclutó como medida de emergencia, señor. Como el general Henry Taylor había muerto solo unos días antes de la batalla, Washington necesitaba a alguien con experiencia que dirigiera las compañías de milicianos del general Taylor. Sin embargo, la mayoría de los hombres solo se había enlistado por 3 meses y la colaboración expiró poco después de Monmouth, por lo que mis servicios ya no eran necesarios. Bertrand le lanzó una mirada inquisitiva mientras trataba de decidir si debía decir lo que pensaba. Y lo hizo. Y a Jamie le sorprendió advertir que se había hecho una lista mental en la que en ese momento puso una crucecita junto a la palabra insolente, justo debajo de hipócrita. Pero no cabe duda de que el ejército continental le vendría muy bien seguir contando con un soldado de su experiencia. Por lo que tengo entendido, están muy necesitados de oficiales. Ahora mismo no tienen en cuenta ni su experiencia ni su reputación. Jamie emitió el mismo sonido que había hecho hacía solo un instante. Granger hizo una versión inglesa del mismo ruidito, pero Parham los ignoró a ambos. Yo había escuchado ciertos comentarios, habladurías malintencionadas, estoy convencido. Hizo un gesto con la mano para quitarle importancia, según los cuales usted había abandonado el campo de batalla antes que le dieran permiso, y que dicho contratiempo había acabado provocando su renuncia. En ese caso, las habladurías son más fiables de lo que acostumbran a hacer, contestó Jamie con absoluta serenidad, como la mía. Mi esposa estaba mal herida en el campo de batalla y yo renuncié a mi comisión para salvarle la vida. Sabe, ella es cirujana y estaba ocupándose de los heridos. Y eso es todo cuanto voy a decirte, entrometido. Granger carraspeó de nuevo y le lanzó una mirada de reprobación a su sobrino, que se recostó y cogió la taza con despreocupación, aunque seguía mirando a Jamie de soslayo. Los golpes amortiguados, regulares del mazo de Claire se oían al otro lado de la pared, desprovista de revestimiento. Un poco más lentos que los latidos del corazón de Jamie, que se había acelerado considerablemente. Respiró hondo para apaciguarlo, cogió la botella de vino y la sopesó. Estaba medio llena. Bastaría para entretenerlos hasta la cena. ¿Me hablaría un poco del comercio del ron, señor? Quiso saber, rellenándole la taza a Granger. Yo trabajé un tiempo en París, sobre todo con vino, pero también comerciaba con licores, aunque de eso ya hace 35 años. Imagino que habrán cambiado mucho las cosas. El ambiente del estudio se relajó y dejaron de oírse los golpes de la masa. La conversación empezó a versar sobre temas más generales y agradables. El techo no goteaba y la lluvia. Y Jamie se relajó por un momento mientras saboreaba el vino. Al día siguiente tendría que hablar con Bobby y Roger Mack sobre el capitán Cunningham. Es todo por hoy. Doy gracias por estar aquí.
Como verán, nunca puedo evitar ser efusiva. Y esta manera de leer que descubrí con Outlander. No sé si alguna vez leeré algún otro eh, tipo de libros en algo así o a otras personas, pero es un placer.